días, soy Armando Calvo, médico reumatólogo del Hospital Cayetano Heredia, y hoy día estoy con ustedes para tratar sobre artritis reumatoide. Nos ocuparemos de tres aspectos: una breve introducción, el manejo diagnóstico y el manejo terapéutico. La artritis reumatoide la podemos definir como una enfermedad crónica, sistémica. Compromete las articulaciones principalmente, pero puede comprometer otros órganos, como por ejemplo el pulmón o la piel. Se caracteriza por cambios inflamatorios en las membranas sinoviales y estructuras articulares, en una degeneración de las fibras de colágeno y en atrofia y rarefacción de las estructuras óseas, o sea, el hueso se vuelve osteoporótico alrededor de las articulaciones. La etiología es desconocida, pero se implican mecanismos autoinmunes. La artritis reumatoide debemos de considerarla como un problema de salud pública porque tiene varias características de lo que es un problema de salud pública. Tiene una buena prevalencia, hay un impacto sobre el individuo importante, un impacto sobre la sociedad y finalmente en este problema de salud nosotros podemos actuar de manera proactiva mitigando sus implicancias, y a esa proactividad es que nos facilitaría considerarla como problema de salud pública. Entonces es frecuente, tiene un alto impacto en el individuo y en la sociedad, y nosotros podemos aminorar, mitigar su impacto. En relación a la prevalencia, si consideramos la población del Perú para junio de 2019 en 32 millones de habitantes y revisamos nosotros el estudio que anteriormente presentábamos en artrosis, que nos habla que en comunidad la artritis reumatoide se ve en un 0.5%, eso lo ven aquí, 0.5%. Entonces, pudiésemos estimar que en el Perú tenemos 162.477 pacientes con artritis reumatoidea. Como el aseguramiento universal con el decreto de urgencia del 2019 se va a extender a toda aquella población sin seguro, hoy sabemos que nos corresponde atenderlos en el MINSA a través del SIS alrededor de 21 a 22 millones de habitantes. Y entonces la cantidad de pacientes con artritis reumatoidea que deberíamos nosotros de atender en el Ministerio de Salud son 105.000 pacientes. Y esta artritis en estas personas está produciendo un impacto de morbilidad y mortalidad. No solamente la artritis per se y la incapacidad que produce son el problema, sino que aparecen circunstancias, enfermedades, comorbilidades como infecciones, eventos cardiovasculares y malignidad, que hace que al final la esperanza de vida en esos pacientes disminuya en 3 a 10 años. Eso es lo que nos menciona la literatura. Si nosotros revisamos este indicador de impacto, el AVISA, y sabemos que el AVISA son los años de vida saludables perdidos o vividos con discapacidad, entonces sabemos que la AVISA se descompone en dos indicadores: los años de vida perdidos por muerte prematura y los años de vida perdidos por discapacidad. Entonces, la fórmula de la AVISA es años de vida perdidos por muerte o años de vida perdidos más años de vida perdidos por discapacidad. Aplicando esa fórmula, nosotros sabemos que en el Perú para el 2012 las enfermedades no transmisibles eran las que mayor cantidad de años de vida perdidos producían, ya sea por muerte, acá en oscuro, y un poco más claro, por discapacidad. Entonces, las enfermedades no transmisibles, y dentro de esas están las enfermedades reumáticas, y dentro de las enfermedades reumáticas la artritis reumatoide. Cuando vemos las enfermedades según enfermedad que dan un AVISA más alto, está la artritis reumatoide en el puesto 19. Si nosotros consideramos que existen algunas situaciones que deberíamos ya de solucionar en el país, como los accidentes de tránsito, o como por ejemplo la muerte neonatal por trauma o por asfixia, entonces la dependencia del alcohol, ahí podemos nosotros actuar con una prevención importante. Entonces veríamos que incluso
el lugar pudiese ser más alto que 19. Entonces, la artritis reumatoide está dentro de las primeras 50 causas, está dentro de las primeras 20 causas de enfermedades que producen pérdida en la población en general. Pero si nos fijamos en las mujeres, está dentro de las 12 primeras causas. Por eso decimos que es prevalente y que además tiene un impacto importante y por tanto es un problema de salud pública. El aspecto de la proactividad hoy en día lo podemos tocar incluso a nivel de prevención primaria. Uno pensaba que para estas enfermedades inflamatorias, autoinmunes, uno no podía hacer prevención primaria, pero hoy en día sí sabemos que podemos hacer prevención primaria, ya que fumar incrementa el riesgo para el desarrollo de artritis reumatoide. Y si fumar incrementa el riesgo, nosotros, evitando que las personas fumen, vamos a estar haciendo prevención primaria de una manera importante. Igualmente, si protegemos a la gente que trabaja y se expone al sílice, trabaja en las canteras, si nosotros protegemos a esas personas adecuadamente, vamos a disminuir la aparición de artritis reumatoidea. O sea, hay actividades que podemos hacer para lograr prevención primaria y esas actividades tienen que ir hacia modificar los estilos de vida por estilos más saludables y a proteger a los trabajadores de manera adecuada en los lugares donde tienen exposición a polvo. La prevención secundaria es el diagnóstico precoz, la prevención terciaria es la intervención enérgica y ahora que trabajamos en redes integradas de salud, la prevención secundaria, el diagnóstico precoz, debe ser realizado por el personal que se dedica a atención primaria. La prevención secundaria debe ser realizado cerca a la casa del individuo, cerca a donde vive. Debemos de tener ahí un enfoque territorial y hacer que las personas sean diagnosticadas precozmente. Como habíamos mencionado, la Ley de Aseguramiento Universal, desde el 2009, contempla que la artritis reumatoide debe de estar en el plan esencial de atenciones de salud. Y así está. Lo que vamos a vivir actualmente es que al incorporarse este decreto de urgencia que habla de que debe de haber un aseguramiento ya de todas las personas y ya debe de ser realmente universal el aseguramiento, entonces la población del Ministerio de Salud va a incrementarse a 21%. Eso, por supuesto, a los médicos del Ministerio de Salud nos preocupa mucho porque sabemos de las condiciones todavía no óptimas en las cuales trabajamos. Bueno, esperamos que esto se corrija y evidentemente va a requerir de un financiamiento. Pero esta artritis reumatoide, que es frecuente, ¿cómo se caracteriza? Veamos esta lámina que es muy explícita, viene de la Universidad de Navarra. Primero nos habla de que la artritis reumatoide se produce porque una persona tiene predisposición genética, se expone a algún factor desencadenante, y hemos dicho humo de cigarrillo, humo en general, sílice, y con eso el sistema inmunitario se altera y aparece la enfermedad, se desencadena la enfermedad. Y esa enfermedad compromete especialmente las articulaciones de manos, pero también puede afectar otras articulaciones, por ejemplo, hombros, muñecas, por supuesto las manos que hemos dicho, rodillas, tobillos y pies. Entonces, esas son característicamente las articulaciones que se comprometen. En el 90% de casos, las manos y pies están comprometidos. Entonces, es una enfermedad que la podemos reconocer porque la persona nos dice, me duelen mis manos, se me hinchan las articulaciones, los nudos, y ustedes cuando observan al paciente lo pueden ver así, con una articulación tumefacta, hinchada y eritematosa, con cambio de coloración. También en la artritis reumatoide pueden aparecer unos nódulos subcutáneos. Estos nódulos son característicos de la enfermedad y se entienden como un componente extraarticular. La articulación con el tiempo se va a erosionar y al erosionarse se va a deformar, va a perder el alineamiento y entonces van a aparecer las subluxaciones. En otras áreas del cuerpo puede haber compromiso de los ojos, puede haber compromiso de los pulmones, del corazón.
Entonces, esa enfermedad está y es importante, y lo que nos toca hablar ahora es ¿y cómo la diagnosticamos? Utilizamos para eso diferentes guías. Esta guía es bien interesante, es del año 2010 y es la guía que nos pone el EULAR, criterios de clasificación para la artritis reumatoidea. Y entonces nos va a servir como una guía para que hagamos el diagnóstico. ¿Qué nos dice la guía? Debemos de tener al menos una articulación inflamada con sinovitis, debemos de haber excluido otras causas, como por ejemplo otras causas en nuestro medio, infecciosas importantes según donde nos encontremos, tuberculosis con articulaciones pocas, brucelosis un poco mayor el número de articulaciones comprometidas, podemos pensar que endocarditis infecciosa también nos da, y artritis reactivas, o sea, por infecciones en otro sitio, son situaciones que nosotros debemos de descartar en el paciente. También deberíamos descartar en pacientes mayores que esto se deba, por ejemplo, a un cuadro paradeoplásico o cuadros también por artropatía por cristales, gota, pseudogota. Entonces, necesitamos hacer un trabajo de exclusión. No toda artritis es artritis reumatoide. Pero si uno ha excluido esas causas de las cuales hemos hablado, entonces la guía nos dice, ok, si tú reúnes algunas características, va a ser muy probable que tu paciente tenga artritis reumatoide. ¿Cuáles son esas características? Si la artritis es sobre todo de muchas articulaciones, entonces uno va a tener 5 puntos. Si uno tiene factor reumatoide y antipéptido cíclico citrullinado, uno va a tener 3 puntos. Y ahí ya tienen 8 puntos. Si tenemos reactantes de fase aguda, o sea, la velocidad de cimentación o la proteína C reactiva positivas, tenemos un punto más. Y si esto dura más de 6 semanas, otro punto, y nosotros ya estamos haciendo nuestros 10 puntos. Pero recordamos que el paciente tiene que tener al menos una articulación con sinovitis y tiene que haber sido excluido todas las causas de inflamación articular. Por ello es bueno que primero repasemos a qué le llamamos inflamación articular. Entonces nosotros llamamos artritis a la inflamación de una articulación cuando esa articulación tiene aumento de volumen por presencia de líquido, o sea, con efusión, o ese aumento de volumen es porque la sinovia se ha engrosado y duele, está inflamada. Entonces, alguien va a tener artritis, si uno ve que la articulación está hinchada, la toca, está inflamada, hay aumento de temperatura. Si yo solamente tengo un hinchazón, pero no hay inflamación, entonces eso no se puede llamar artritis. En el caso de articulaciones que sean profundas, como la cadera, la coxofemoral o los hombros, entonces la persona tiene que tener dolor y limitación del movimiento articular para sospechar que tiene artritis. Miren, en el compromiso de manos, la artritis reumatoide puede llegar en este nivel, es muy característico, muy típico, pero no queremos que llegue así. Felizmente, actualmente la mayoría de pacientes vienen con dolor e inflamación en las articulaciones, fácil de reconocer, y hay algunos pocos donde la situación es un poquito más difícil. Esos criterios nos dicen entonces que debemos de tener afectación articular con articulación tumefacto dolorosa y que debería o podría ser confirmada con alguna evidencia de imágenes, ecografía o resonancia. Las interfalangias distales, las carpometacarpianas y las primeras metatarsofalángicas no las debemos de valorar porque esas normalmente se comprometen por artrosis. Interfalángica distal, primera carpometacarpiana y las metatarsofalángicas se comprometen normalmente por artrosis y entonces no las valoramos para la sospecha de artritis reumatoidea. Cuando nosotros damos y buscamos la categoría de compromiso en el paciente, se va a puntuar la más alta posible. Así hemos visto cómo pudiésemos tener una articulación grande, no nos da ningún puntaje. 2 a 10 articulaciones grandes, 1 punto. ¿Por qué? Porque ahí hay otras entidades que es más probable que sean artritis reumatoide. Cuando empiezan las articulaciones pequeñas, y especialmente cuando hay grandes y pequeñas, entonces los puntajes son mayores.
El otro tema es aquí llamamos grandes: hombro, codo, cadera, rodillas y tobillos, y pequeñas metacarpofalángicas, interfalángias proximales, de la segunda a quinta articulación metatarsofalágica, las interfalángicas del pulgar y de las muñecas en las manos. Lo importante hoy en día es tratar de diagnosticar la enfermedad de manera precoz. Y entonces, ¿cómo podemos diagnosticar precozmente? Si nosotros pensamos que si hay presencia de 3 o más articulaciones hinchadas, especialmente en manos, eso nos debe de hacer sospechar. Si hay un squeeze test, es decir, si hay una dolorabilidad en manos o pies al presionar las articulaciones metacarpofalángicas o metatarsofalángicas, debemos de tener una sospecha. Si la mano se encuentra dura en las mañanas o la articulación está dura por más de 30 minutos, eso nos habla de inflamación. Entonces, estas son las características que precozmente nos deben de hacer sospechar que alguien tiene artritis reumatoidea. Más de 3 o más articulaciones hinchadas, squeeze test o apretón de manos y pies positivo y rigidez matutina mayor de 30 minutos. Cuando eso uno lo hace, ve que la diferenciación entre pacientes con artritis temprana y pacientes que no tienen artritis temprana se facilita. Vean cómo el squeeze test es positivo en el 94% de personas con artritis temprana. Habíamos mencionado la ecografía o la resonancia son muy útiles porque si yo tengo una articulación que la veo inflamada y le hago un ultrasonido de grises, entonces voy a encontrar que hay aumento de líquido, puede haber una erosión, el espacio se va a cerrar. Y si le hago un power Doppler en la ecografía, entonces voy a ver que se pinta, se pone rojo, y eso significa que estos cambios son inflamatorios. Entonces, el ultrasonido nos ayuda mucho en estos casos. ¿Y cómo, si tenemos el diagnóstico, vamos a empezar a manejar la enfermedad? Vamos a recurrir a esta guía que es francesa del 2014 y que nos da algunos principios. Principio general: el manejo óptimo requiere del diálogo entre el reumatólogo y el paciente. De aquí podemos sacar una primera conclusión. El manejo óptimo de una artritis reumatoidea requiere de un reumatólogo. Entonces, cada vez que sospechen artritis reumatoidea, tienen que buscar al reumatólogo para que evalúe el paciente. Incluso nosotros estamos listos para las teleconsultas, como ustedes saben. Pero también se requiere que el paciente esté comprometido con su enfermedad, que conozca cómo autocuidarse, porque necesita cuidarse él, seguir su medicación, seguir sus evaluaciones periódicas para que la enfermedad no progrese. Y no tener estilos de vida malos como fumar o tener sobrepeso o no realizar actividad física. Entonces necesitamos un paciente educado y que participe de su manejo. El reumatólogo está a cargo del manejo, pero ese manejo no lo hace exclusivamente el reumatólogo. Los médicos de atención primaria no solamente van a hacer la detección temprana, sino van a hacer el seguimiento en la casa del paciente. La atención primaria se desarrolla no solamente dentro de los establecimientos, sino también fuera de los establecimientos, porque hay que ver al paciente junto con su familia e interactuar con ellos. Cuando tomemos las sesiones terapéuticas en estos pacientes, debemos de considerar que se trata de un alto costo y que trae consecuencias en el individuo y la comunidad, como habíamos mencionado. Para el diagnóstico, nos mencionan los franceses que el diagnóstico de la artritis reumatoidea se debe de considerar cuando hay inflamación articular, o sea, no va a haber artritis reumatoidea sin artritis, cuando hay rigidez matutina, porque implica que hay inflamación, cuando hay un test de apretón positivo en manos o pies y cuando hay elevación de velocidad de sedimentación por proteína reactiva, y mejor aún si ya tenemos factor reumatoide, anti-CCP, antipéptido cíclico citrullinado positivo, y
imágenes que sean compatibles, ya sea avanzada, de lesión avanzada en radiografías o de lesión inicial en ecografías, y se haya descartado todo. Entonces, eso que estamos viendo acá es el resumen de cómo hacer el diagnóstico. Ellos nos hablan, nos presentan este cuadro que también es bien orientador, que nos dice: yo tengo una artritis no explicada, donde no he encontrado ninguna causa, tengo proteína C reactiva o velocidad de diseminación elevadas, el factor reumatoide, el anti-CCP positivos, y si especialmente este paciente tiene más de 6 semanas, probablemente se trate de artritis reumatoide. Si tengo un paciente con más de una artritis comprometida y no explicada por otra causa, y esa artritis es erosiva, entonces va a ser artritis reumatoide. Si no es erosiva, voy a aplicar los criterios que habíamos revisado anteriormente. Cuando hagamos el diagnóstico, de inmediato debemos iniciar terapia. La terapia tiene que ser con medicación modificadora de enfermedad, tiene que ser con metrotexate. Entonces, ni bien tenemos diagnóstico, iniciar terapia. Por eso es que debemos de derivar al paciente con el diagnóstico a un centro donde haya reumatólogos o pedir una teleconsulta y ponernos de acuerdo y dar tratamiento al paciente. La meta de esa terapia es que haya remisión o una actividad lo más mínima posible para que se evite la progresión. La remisión clínica significa que no hay síntomas, no hay signos. Y entonces eso es lo que debemos de evaluar permanentemente, con un seguimiento cercano, cada 1 a 3 meses, y ir ajustando la terapia cada 3 meses o 6 meses. Acá mostramos cómo si el paciente no logra remisión precozmente, va a ser difícil que tenga remisión a 3 años, o sea, tardíamente. Entonces, el primer año es fundamental. La evaluación por el especialista reumatólogo tiene que ser rápida, precoz también. Sospechamos y lo enviamos. ¿Por qué? Porque a los 3 años, si yo tengo remisión al año, voy a tener remisión en 11%, o sea, 11% prácticamente con ausencia de enfermedad. Pero, perdón, esto no es, acá abajo está. Voy a tener remisión en 81%, 81% con ausencia de enfermedad y solamente 27% si tempranamente no lo hice. Entonces yo necesito tener una remisión precoz para que esta remisión se mantenga a lo largo del tiempo. Si no lo hago así, a lo largo del tiempo no voy a tener remisión y eso significa que la enfermedad estará activa y por tanto va a seguir avanzando. Entonces la meta debe ser la remisión temprana. El de acá habla de cómo, si tengo remisión al año, entonces a los 3 años cuando yo mida, el índice radiológico no va a ser tan alto como si es que no logré la remisión. Pero esto es lo más importante. La remisión la logro y la mantengo si precozmente la inicio, y entonces el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano es lo más importante. La terapia con la cual se cuenta, los fármacos, se han incrementado mucho últimamente y especialmente con fármacos de tecnología de punta. A los fármacos usuales de la época prebiológica antes del 2000, como metrotexate, sulfasalazina, hidroxicloroquina, cloroquina, sales de oro, ciclosporina, satioprina, se le han añadido algunos otros, leflunomida, que sigue siendo fármaco prebiológico, y luego los biológicos como etanercept, infliximab, anakinra, adalimumab, etc. Y últimamente los fármacos no biológicos, sino parecidos a estos, pero con una función, es un mecanismo de acción específico, como el tofacitinib que actúa sobre Janus kinase. Entonces hay muchos fármacos, por eso es que también un especialista debe evaluar para ver qué cosa es lo más conveniente para la persona. Pero de haber tantos fármacos, significa que nosotros debemos de tener un método para tratar a las personas. Y ese método se llama treat to target, o sea, tratar pensando en una meta permanentemente. Entonces, cuando tenemos
un paciente con enfermedad activa, seleccionamos una terapia, seleccionamos una meta, evaluamos cada 1 a 3 meses y vemos si se logró la meta. Si no se logró, se incrementa la terapia. Si se logró, se mantiene la terapia y se monitorea al paciente cada 3 o 6 meses. Entonces, uno de los avances más importantes ha sido que esta disciplina, este esquema de trabajar junto al paciente, plantear una meta y seleccionar una terapia para llegar a esa meta, y eso evaluarlo cada 1 a 3 meses, y si lo logro cada 3 meses, eso ha sido el avance más importante, la estrategia terapéutica. Luego los fármacos se van a ir administrando de acuerdo a diferentes fluxogramas. Por ejemplo, si yo tengo ya mi diagnóstico hecho y no tengo contraindicación, debo de elegir Methotrexate y ver cómo me va con el Methotrexate. Si me va bien, voy a continuar con el Methotrexate. El Methotrexate es el estándar de oro para la terapia de artritis reumatoidea. Voy a usar terapia con corticoides inicialmente para lograr rápidamente que el paciente se reintegre a sus actividades, y si tengo contraindicación a Methotrexate en un inicio, puedo usar sulfasalazina o leflunomide. Esto es lo que pienso se va a poder realizar por intermedio de teleconsultas, aquellos sitios donde el paciente no pueda ser derivado a reumatólogo. En esos sitios, el médico que esté en atención primaria va a poder sospechar, va a consultar al reumatólogo, los dos van a llegar a un diagnóstico definido y van a empezar terapia con Methotrexate y van a poder seguir al paciente. Con estos, ¿cuántos pacientes esperamos nosotros manejar? El 80% de los pacientes. 20% van a requerir un nivel superior de terapia, que para ese nivel superior de terapia, donde ya entran los biológicos y las otras medicinas, o cuando ya fallan los primeros biológicos, eso debería de hacerse en hospitales con servicios de reumatología. La elección terapeuta inicial y los ajustes posteriores deben de considerar, además de los indicadores de actividad, cada año ver si hay un daño estructural que se está presentando. Entonces, vamos a tomar radiografías anuales de pies, de manos y, por supuesto, de tórax, porque los pacientes que tienen artritis reumatoide van a estar siendo inmunosuprimidos. Vamos a vigilar la aparición de comorbilidades, prevenir las infecciones, que las personas tengan sus vacunas, por ejemplo, la vacuna para la neumonía, para la hepatitis B, para la influenza, la vacuna anual, son muy importantes que las tengan. Que no tengan hábitos que pudiesen generar que se expongan a infecciones innecesariamente. No comer alimentos crudos, no comer en la calle alimentos que pudiesen estar contaminados. La tolerancia de los fármacos tiene que ser evaluada y debemos de considerar los deseos de nuestros pacientes siempre. Se debe ofrecer a los pacientes un programa integral, y hemos hablado modificar estilos de vida, no solo farmacológico, se les debe de educar, se debe manejar la comorbilidad, un apoyo psicológico, ver sus problemas sociales, ocupacionales, especialmente ver el tema de acceso a sus medicinas, la rehabilitación y cirugía cuando sea necesario. Y con eso terminamos de revisar artritis reumatoide con esta visión en la cual he tratado de que nos orientemos cómo sería el manejo en primer nivel de atención y lo que le debería de competir a los servicios que están en los hospitales Telesur. Bueno, yo me despido y quisiera desearles a todos una feliz Navidad y un año nuevo que nos encuentre más unidos a través de la telesalud, ya sea por las teleconsultas o por las teleasistencias o teleconferencias. Gracias. Si hubiese alguna pregunta, estamos listos para intentar resolverlas. La primera pregunta que hacen es, ¿cómo diferenciar la artritis reumatoide de la artrosis? Cuando revisen la lámina que nos envió, que hemos utilizado de la Universidad de Navarra, ustedes se van a dar cuenta que
que hay algunas articulaciones que se comprometen preferentemente en la artritis reumatoidea, como son las interfalangias proximales, las metacarpofalángicas, la muñeca, los hombros, las rodillas, las caderas, los tobillos y las metatarsofalangias de los pies. Entonces, si yo tengo un compromiso de una articulación interfalángica distal o la primera metacarpofalángica, carpometacarpiana, la primera carpometacarpiana, la interfalángica distal, o tengo en el pie la interfalangia del dedo pulgar. Entonces yo digo, ese paciente tal vez tenga artrosis y no tenga artritis reumatoidea. Otra diferenciación es que no solamente por el lugar, sino cuando veo artritis reumatoidea, esa articulación, aparte de estar, aparte de verse con aumento de volumen, nosotros la vamos a tocar y la vamos a sentir como que está llena de un líquido, o vamos a tocar y va a haber dolor, la synovia se va a sentir y entonces diremos, ese paciente tiene artritis. O sea, la artritis reumatoidea tiene artritis. En la artrosis normalmente hay una deformación con aumento de volumen y la artritis no es tan frecuente. Esa es la primera diferenciación. La diferenciación al laboratorio es que la artrosis no eleva los reactantes de fase aguda porque no hay una inflamación que llegue a ser sistémica. Puede haber inflamación local algunas veces, pero no sistémica. Entonces, la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva son normales. Clínicamente también la artrosis no nos da una rigidez matutina mayor de media hora. En la artrosis la rigidez matutina o la rigidez post-inactividad dura pocos minutos. Si dura más de media hora, eso nos habla de inflamación articular. Otro de los temas es que la artritis inflamatoria es una artritis que con el ejercicio mejora. El paciente amanece con dolor temprano en las mañanas, dolor en las manos rígidas, pero conforme pasa el día se van soltando las articulaciones y el dolor va calmando. En cambio, en la artrosis el ritmo horario es al revés. El paciente amanece sin dolor porque su articulación ha descansado y conforme hace ejercicio el dolor le incrementa. Conforme hace su trajín el dolor aparece. Ese es un dolor entonces que decimos mecánico. El dolor de la artritis reumatoide es un dolor inflamatorio. Acá hay otra pregunta, dice, ¿qué pasa si un paciente suspende el tratamiento de forma permanente? ¿Qué complicaciones y cuál sería el pronóstico de la enfermedad? Si un paciente suspende su medicación y el paciente tiene artritis reumatoide, lo más probable es que la artritis se active, es decir, otra vez se ponga inflamatoria y esa inflamación a lo largo del tiempo va a llevar a la destrucción articular, van a aparecer más erosiones y la destrucción articular va a malograr el alineamiento y el paciente va a perder funcionalidad y entonces terminamos mal. Si yo tengo un paciente con artritis reumatoide, excepcionalmente va a dejar su tratamiento. Lo más probable es que tenga remisión, pero con tratamiento. ¿Qué se trata del factor reumatoide negativo? Generalmente, la artritis reumatoide tiene factor reumatoide positivo. Algunas veces puede ser negativo. Entonces tenemos un paciente que tiene una artritis de grandes y pequeñas articulaciones que llamamos síndrome reumatoideo. Hemos descartado todas las causas y el factor reumatoide negativo nos dice, bueno, ok, se trata de una artritis reumatoide cero negativa. En esos casos, BCG, PCR elevados también. Ahora, ¿por qué en esos pacientes el factor reumatoide es negativo? La verdad, la discusión actual nos lleva a pensar que es un subgrupo de pacientes que ya no tienen artritis reumatoide, que es otra enfermedad que se parece mucho a la artritis reumatoide, pero no es artritis reumatoide. Eso hoy se puede reconocer porque hay pacientes en terapia biológica que funcionan específicamente disminuyendo los niveles de factor reumatoide, y cuando no hay factor reumatoide, uno le da esa terapia y no funciona. Entonces, es una patogenia diferente, probablemente se trate de una enfermedad diferente. Pero factor reumatoide negativo hay excepcionalmente en pacientes con artritis reumatoide. Yo diría un 10% a lo más.
Entonces, si yo tengo mi paciente que creo que tiene artritis reumatoide y su factor reumatoide es negativo, tengo que tener mucho cuidado de que no se me vaya a estar pasando algún otro diagnóstico. Si el paciente es mayor, uno de los diagnósticos que se le puede estar pasando es que tenga un síndrome paraneoplásico. Acá hay otro, dice, ¿el uso de complejo B ayudaría para el tratamiento? La verdad, no ayudaría. Si solo afectan los dedos de las manos en interfalange distal y metacarpofalángica, puede ser artritis o artrosis. Fíjense, el compromiso de distales, un nódulo ahí se llama nódulos de Everden, y de proximales nódulos de Bouchard. Si yo tengo esas dos comprometidas, lo más probable es que no sea artritis reumatoidea. Y artrosis es una buena opción. Acá dice, ¿podemos iniciar tratamiento con antiinflamatorios y corticoides, prednisona, porque primero no contamos con metrotexate? Miren, la verdad es que vamos a tener que empezar a pensar que sí vamos a tener metrotexate en el primer nivel, porque los reumatólogos estamos insistiendo que sí exista metrotexate y que se incluya dentro de los fármacos genéricos obligatorios de venta. Ustedes saben que ahora se ha aprobado que haya 31 fármacos obligatorios que van a haber en cualquier botica, botiquín, farmacia, en donde sea. Bueno, ahí se debería de incluir metrotexate, porque los pacientes con artritis reumatoidea deberían de comprar su medicina cerca a su casa y obtenerla también en su centro de salud. Esperemos que así sea. Mientras tanto, cuando en el primer nivel de atención, un profesional sospeche que tiene artritis reumatoide del paciente, tiene que hacerle su velocidad de cimentación, su proteína C reactiva, sus radiografías y pedir una teleconsulta con un centro que tenga reumatólogo. Si llegan al diagnóstico, inicialmente, si además su creatinina es normal, le van a poder dar un antiinflamatorio y corticoides. Pienso que corticoides de todas maneras se va a poder utilizar, pero que evidentemente eso no va a ser la solución, pero va a ser transitoriamente hasta que el paciente acceda a un nivel de atención superior o a que nosotros ya podamos manejar el metrotexate a través de las teleconsultas, cosa que espero se pueda realizar. Gracias por haber estado conmigo. De nuevo, feliz Navidad, feliz año. Que el año que viene trabajemos más estrechamente y cualquier cosa pueden enviar a las preguntas acá al Servicio de Telesalud, que ellos me la van a enviar a mí y les voy a poder contestar. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.